Dios les bendiga. Una vez más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas de los días martes y jueves de cada semana para tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestra diaria manera de vivir. Hoy quería hablarles sobre el proceso que tiene el pecado en la vida de toda persona. Al respecto, escogí un pasaje que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, que dice así: Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Creo que es una excelente descripción del proceso del pecado en la vida de una persona. Ahora bien, ninguna persona sobre la faz de la tierra puede jactarse de que nunca haya sido tentado a pecar. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue tentado, pero Él no pecó. ¿Hacemos nosotros lo mismo cuando somos tentados? ¿Será que nunca caemos ante la tentación? ¿O será que cedemos cuando ni siquiera estamos siendo tentados? Existen muchas personas que se encuentran en pecado y que se acostumbran tanto a vivir en pecado que llega un momento en donde el pecado ya no es un obstáculo para caminar, sino que más bien ahora ellos son los que están caminando con el pecado. Y quizá haya alguien que está escuchando estas palabras y que sea una de esas personas que se ha acomodado tanto al pecado que se ha hecho amigo de él y que ahora camina junto a él. El hombre jamás podrá acomodarse al pecado, al contrario, tendría que ser resistente a pecar. Es más, tendríamos que tener el deseo de ser obedientes a Dios y a su palabra y esforzarnos por no pecar. Pero lamentablemente debemos reconocer que todos nosotros somos débiles y muchas veces nos dejamos manipular por el pecado. Y es por esa razón que quiero recordarte que caminar con el pecado es lo peor que podemos hacer y que es hora de desechar toda carga que nos estorba para encontrar la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. Parece increíble, pero todos pecamos. Y el hecho de que seamos cristianos no nos hace perfectos, aunque tendríamos que buscar la perfección. La Biblia habla acerca de que el pecado no nos deja prosperar, no nos deja crecer, y que está en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Recién dijimos que todos pecamos, y aunque muchas veces luchamos para no pecar, la realidad es que terminamos muchas veces pecando, aunque tenemos un corazón con el deseo de no fallar. Es fácil describir cómo actúa el pecado. El enemigo de nuestras almas es inteligente y un estratega de primera. Él sabe cómo llegar a tu vida para tentarte a pecar. Él conoce tus gustos, no porque conoce lo que pensás, porque Él no es omnisciente, pero sí observa tus movimientos. A lo mejor no lo hace Él mismo, pero tiene un ejército de demonios que sí lo hacen. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo actúa el pecado? ¿Cómo actúa en la vida de la persona que permanece en el pecado? En primer lugar,
el enemigo averigua tus debilidades. Y como ya te dije, él es un estratega de primera. En segundo lugar, pone diferentes situaciones en tu vida para irte alejando de la comunión que debes tener con Dios. Por lo tanto, ten en cuenta que entre más apagado esté tu comunión con Dios, más fácil le será al enemigo seducirte. En tercer lugar, es ahí donde entra la fase 3. Como te has descuidado en tu relación personal con Dios, el enemigo comienza a bombardear tu mente con pensamientos de desánimo y de pecado. Y en cuarto lugar, atacado por pensamientos de pecado y sumándole que no estás teniendo una relación personal con Dios como tendrías que tener, no te queda más nada que ceder a la tentación y caer en pecado. Nadie dijo que el pecado humanamente no se disfrute. Quiero que me entiendas bien. Yo creo que la mayoría que lo hace disfruta del pecado. Si lo hablamos estrictamente en términos carnales. Pero lamentablemente las realidades espirituales son otras, puesto que nuestra función tendría que ser luchar en contra de nuestra carne, vencer los deseos carnales para fortalecer nuestra vida espiritual. Y la Biblia nos aconseja diciéndonos, no satisfagan los deseos de la carne. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué ocurre durante el proceso del pecado? Al cometerlo, tenemos en primer lugar presente que nuestra mente sabe que no lo tenemos que hacer. En nuestros pensamientos, en nuestro consciente, sabemos que no lo tenemos que hacer. Pero nuestra debilidad, por no mantener una constante comunión con Dios, nos hace querer dejar de pensar en eso. Luego a lo mejor sentiremos, como decíamos recién, una satisfacción carnal, pero nunca esa satisfacción va a ser espiritual. Y en tercer lugar, debemos tener por seguro que el hecho de estar pecando no será motivo de gozo, sino que durante el tiempo que pequemos tendremos presente que no es lo que debemos hacer. Ahora bien, si es cierto que todo comenzó descuidando nuestra relación personal con Dios para luego caer en pecado, no debemos olvidar que nuestras acciones siempre tendrán una consecuencia. Quizá a lo mejor antes de pecar y durante el pecado ni siquiera pase por nuestra mente que nuestro pecado traerá consecuencias. Pero la realidad es que siempre nuestras acciones traerán consigo consecuencias, ya sea enseguida o en un futuro inmediato. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué pasa después de cometer el pecado? En primer lugar, nos sentiremos derrotados. Luego, nos arrepentiremos de haber hecho lo que hicimos y querremos regresar en el tiempo para no cometer ese error. Pero lamentablemente no se podrá, sino que tendremos que enfrentar las consecuencias. Luego, a lo mejor las consecuencias de nuestro pecado serán difíciles, pero eso sí, recordemos que todo se debió a una mala decisión que tomamos de caer en el pecado. Todos nosotros sabemos que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y que el enemigo de nuestras almas ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue derrotado. Ahora bien, partiendo de eso, tenemos que mantenernos firmes para que el día de mañana no seamos objeto de tentaciones que nos hagan fallarle al Señor y deteriorar nuestra relación personal con Él. Cada uno de nosotros es dueño de la decisión de pecar o no hacerlo. Nadie te obliga a que no lo hagas, pero tampoco nadie te obliga a hacerlo, sino que sos vos, al fin y al cabo, el que decide si lo vas a hacer o no lo vas a hacer.
¿Cuál sería la mejor forma de vencer el pecado? En primer lugar, nunca descuidar nuestra relación personal con Dios. Mientras mantengamos una vida devocional con Dios, orando, leyendo la palabra, congregándonos, sirviéndonos, no creo que el enemigo pueda hacer mucho en contra nuestra. Recordemos que la Biblia dice en Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. En segundo lugar, antes de cometer el pecado, pensemos en las consecuencias que nos puede traer y no solo en el placer que momentáneamente sentiremos. Pues ese placer momentáneo dura muy poco tiempo y la vida que Dios nos ofrece es eterna. Por eso ponete a pensar, ¿qué vale más? ¿Un momento de placer carnal o una vida eterna que heredar? Mis hermanos, la verdad es que no hay mejor cosa que superar el pecado. En esos momentos en los cuales estás a punto de pecar, el hecho de decir no te hará sentir 1000 veces mejor que dejarte llevar y caer en el pecado. Créeme que no hay mayor satisfacción que cuando un hijo de Dios resiste al pecado y la tentación, es vencida y el enemigo huye de nosotros. Dios quiere hacernos entender que somos más que vencedores y que no hay pecado que pueda derrotarnos. Así que arriba, ánimo. Dios quiere hacer de vos un siervo útil para su obra y Él ya te ha dado las armas para vencer. Unite cada día más en oración, en lectura de la palabra, en la meditación al Señor de los señores. Y Él te fortalecerá para que cuando llegue la tentación puedas resistirla y esta tentación huya de tu vida. Espero que esta reflexión te sirva y la puedas aplicar en tu vida. Y quiero recordarte nuestras reuniones presenciales. Los días miércoles 19:30 tenemos durante el comedor, durante la entrega de viandas, una reunión de alabanza, adoración y oración al Señor. Los viernes a las 20 reunión de jóvenes. Sábados 16 reunión de pequeños de 4 a 11 años en el merendero, 16 horas. Y a las 18 las reuniones en pequeños grupos, a los que llamamos discipulados. Y los domingos, 10:30 nos reunimos a orar para prepararnos a recibir la palabra a las 11 en la escuela bíblica y luego a las 12 darle al Señor nuestro culto de alabanza, adoración y recibir su palabra. Todo esto lo desarrollamos en la calle Salcedo 4030 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de Boedo. Allí te esperamos en estas reuniones. Miércoles 19:30, viernes 20 sábados 16 merendero y 18 discipulados, y domingos 10:30 reunión de oración, 11 escuela dominical y 12 culto de alabanza y adoración al Señor. Salcedo 4030, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de Boedo. Allí te esperamos. Dios te guarde y espero encontrarme con vos en este próximo fin de semana. Que así sea.